pero a ver, vamos a ponerlo para compartir. ¿Sí se está viendo, hermanos? ¿Se ve? Sí, hermano. Vale, perfecto. Se observa perfectamente. Bien, hermanos, vamos a seguir con Santiago. Y ya vamos a terminar el capítulo 1, donde Santiago nos ha hablado acerca de las pruebas. Bien, ya estaba viendo la hora para no excederme tampoco. Bueno, pues hasta ahora habíamos visto en cuanto a la vida cristiana, que es el capítulo 1, habíamos visto que el primer tema que hablamos, de los versos 2 al verso 11, habíamos visto acerca del carácter de un verdadero cristiano en las pruebas, ¿no? Y veíamos que uno de los temas que tocaba acerca del carácter era la sabiduría, y ante esta sabiduría, pues Dios nos decía que si veíamos que nos faltaba para saber cómo enfrentarnos a las pruebas, nos decía que lo pidiéramos. Entonces, la sabiduría, es decir, y veíamos que la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová tenía que ver con desechar, rechazar el pecado. Entonces, cuando venía una prueba, nosotros, lo que Dios esperaba de nosotros era, pues, que rechazáramos el pecado y que resistiéramos la prueba. Y veíamos que la prueba era una bendición a través de la cual Dios nos edificaba. Lo que vimos la semana pasada, en cuanto al capítulo 1, también en relación a las pruebas, si la primera parte hablaba acerca de sabiduría, la segunda parte, que era del verso 12 al verso 18, lo poníamos como el termómetro, lo titulábamos como que las pruebas eran el termómetro de nuestra vida cristiana. Veíamos que las pruebas no eran las tentaciones, pruebas, que era como lo decíamos que podíamos titularlo, lo mismo, tentaciones y pruebas. Recordemos que la tentación, no hay pecado, la tentación da lugar al pecado si no lo resistimos, pero la tentación o la prueba básicamente no venía de Dios, era una afirmación tajante, sino que venía de nuestros propios deseos. Es decir, cuando dejábamos de buscar la voluntad de Dios y queríamos satisfacer nuestra propia voluntad, entonces esas pruebas, esas tentaciones daban lugar al pecado, y el pecado nos separaba de Dios. Entonces veíamos que en función de cómo respondiéramos a las pruebas, podíamos hacer una valoración de cómo era nuestra relación con Dios. Entonces el primer capítulo hablaba sobre sabiduría, es decir, es nuestro conocimiento, nuestra actitud hacia el rechazo del pecado en las pruebas. Las pruebas son una bendición, y cómo respondíamos nosotros. Y la segunda parte, pues en función de esa respuesta, pues podía ser un termómetro de nuestro compromiso con el Señor. Y terminando el capítulo 1, y ahora vamos a leer el pasaje del verso 19 al verso 27. Santiago nos enfoca o nos trata acerca de cuál debe ser nuestra respuesta frente a las pruebas. Y él dice
que debemos ser hacedores de la palabra, es decir, cómo respondamos con la palabra de Dios es tal y como debemos responder hacia las pruebas. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27 y oramos. Dice así, Santiago 1, verso 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias porque nos estás permitiendo terminar el sábado. Y Señor, gracias porque también nos permites abrir tu palabra. Señor, síguenos iluminando, síguenos haciendo entender cómo debe ser nuestra respuesta ante las pruebas. En este caso es viviendo tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender la enseñanza, pero también a ponerla en práctica. Que nuestras vidas puedan ser vidas, un vaso de olor fragante, Señor. Un vaso que te honra y que trata de vivir de forma íntegra y que trata de responder de forma correcta ante las dificultades de la vida. Señor, tenemos muchas dificultades, tenemos muchas pruebas. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de ellas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tercer tema que toca en relación a las pruebas es, si lo queremos ver de esta manera, es cuando dice que somos hacedores de la palabra. ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Haciendo las palabras. Y ese texto es un poco raro, honestamente, porque pareciera que cambia de tema, pero realmente sigue el mismo tema y nos vamos a poder sentir identificados en lo que está diciendo. Nos vamos a poder identificar. En primer lugar, la palabra nos ayuda en las pruebas. ¿Y por qué decimos que la palabra nos ayuda en las pruebas? Miren lo que dice versos del 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la ira que está hablando Santiago con las pruebas? Dice, pronto para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. ¿Qué tiene que ver la ira con ser hacedores de la palabra? ¿Qué tiene que ver la ira con las pruebas? El punto es cómo reaccionamos nosotros
ante las pruebas. Y hermanos, es que cuando pasamos por dificultades, y pensemos, por ejemplo, si alguno ha tenido la oportunidad de ser despedido injustamente, y a mí me ha pasado un par de veces, como le digo a mi esposa, le dije una vez, me despidieron por hacer mi trabajo, por cumplir con el trabajo que me habían dicho. El hecho de ese despido injustificado, de ese despido habiendo cumplido con las funciones que ellos me habían dicho que tenía que hacer, pues obviamente eso me lleva a enojarme. Me enojo con el Señor porque me han despedido. Y me quejo con el Señor, me airo, porque digo, Señor, he sido honesto en mi trabajo, he hecho lo que tenía que hacer, me he sacrificado por mi trabajo y me han despedido. Señor, qué injusto ha sido. Incluso hay algunos que, como veíamos antes, que echan la culpa al Señor. Cuando pasamos por una situación económica, porque me han despedido o porque por las circunstancias que sea, porque hay una enfermedad y estamos gastando el dinero en medicinas, en doctores, y pareciera que el dinero se acaba. ¿Cuántas veces hemos saltado diciendo y hemos dicho, Señor, ¿por qué si te estoy siguiendo? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué estás permitiendo no solamente la persona enferma, sino esta situación económica? ¿Por qué si te he servido, has permitido el despido? Y eso significa que no tengo el recurso para poder pagar la casa. Así que un mal enfoque en las pruebas, un mal enfoque en esas dificultades que estamos pasando, puede llevarnos a enojarnos, a airarnos. Y el Señor, a través de Santiago, nos anima a que busquemos más a fondo en las pruebas. Y que no nos airemos. Dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Mi madre me enseñó y me dijo, el Señor te dio 2 orejas, una y una boca. Así que aprende a tener la boquita cerrada y escuchar más. Y Santiago está diciendo exactamente lo mismo a nosotros en las pruebas. El Señor te ha dado 2 orejitas y una boca. Cierra esa boquita y ponen atención con esas 2 orejas. ¿Qué es lo que el Señor te está queriendo decir? Así que la ira que habla Santiago sí está relacionada con las pruebas, y lo que está diciendo es que antes de hablar, antes de quejarnos, antes de enojarnos, debemos de escuchar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, y hoy estaba grabando para las conferencias de Puerto Boyacá, y justamente iba sobre este tema, sobre la palabra de Dios. Resulta bien interesante que nosotros llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros llamamos a la Biblia la palabra de Dios, estamos diciendo o estamos haciendo la similitud de que es como si Dios estuviera hablándome a través mismamente de su boca a mi persona. Por eso Santiago dice que seamos prontos para oír el qué, pero oír qué, oír la palabra de Dios. Oír lo que Dios tiene en medio de nuestras pruebas. Porque dice que la ira, como dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra para justicia de Dios. La ira del hombre no obra para justicia de Dios. La justicia de Dios es
la respuesta que Dios espera de nosotros es que seamos justos, que hagamos las cosas teniendo el criterio divino. Para poder responder correctamente a las pruebas teniendo el criterio divino, la respuesta que Santiago me está diciendo es que debemos de obedecer la palabra de Dios. Porque obedeciendo la palabra de Dios, esta nos ayuda en las pruebas. Y termina diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice que escuchemos la palabra, que no nos airemos, y dice que la obedezcamos, dicha palabra. Pero dice cómo tenemos que recibir esa palabra. Y dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, es decir, desechando lo malo, desechando nuestra perspectiva acerca de la prueba, desechando nuestro punto de vista acerca de la prueba, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibámosla con humildad, recibámosla mansamente. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. No está hablando de una salvación por obras. Está hablando de mantenernos en comunión con el Señor. Recordemos que cuando veíamos la semana pasada acerca de la prueba, decía que en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Y decíamos que la muerte era la separación de Dios. Y aquí Santiago más adelante dice que la obediencia a recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, no cuestionando lo que el Señor está diciendo, lo que dice es, la cual puede salvar vuestras almas. No está bien hablando de salvación como tal, de salvación del cielo, de vida eterna, pero sí está hablando de esa salvación de perder nuestra comunión temporalmente con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos buscando realmente lo que el Señor quiere. Estamos tratando de entender qué es lo que el Señor nos está haciendo pasar por la prueba. Estamos escuchando la palabra para superar correctamente esa prueba. Así que, en primer lugar, la palabra nos enseña Santiago, nos ayuda en las pruebas, cuando la escuchamos y la obedecemos. Hermanos, hemos escuchado, y es cierto, Dios no nos está diciendo que no podemos enojarnos o sentirnos mal. Lo que Dios no está o no desea que actuemos es oponiéndonos al Señor, rechazando al Señor, desobedeciendo la palabra de Dios, sino que Él quiere que a través de la prueba nosotros podamos comprender que su palabra nos va a ayudar. Yo entiendo dificultades económicas, las hemos pasado. Pero cuando uno cree la promesa del Señor que dice, mira, techo y abrigo y alimento, sustento y abrigo no te va a faltar. Hermanos, eso es obedecer la palabra. Podríamos quejarnos y decir, Señor, ¿por qué? Pero en vez de decir, Señor, ¿por qué? Y enojarnos y pecar, lo que Él dice es, escucha mi palabra y obedécela.
sustento y abrigo no te va a faltar. Cuando hay muerte, cuando hay separación de un ser querido, pues el único problema es si ese ser querido no va a la presencia del Señor. Pero si ese ser querido va a la presencia del Señor, hermanos, no tenemos por qué enojarnos con el Señor porque se lo ha llevado. Sí podemos sentirnos tristes, nadie está diciendo que no. Sí podemos llorar por Él, por la familia que ha perdido a ese ser querido. Pero debemos recordar que Él está en un lugar mejor. Cuando entendemos de la palabra que esta persona que ha muerto se ha ido a un lugar mejor, pues a pesar de la tristeza tenemos el gozo de saber que el Señor tiene la mejor respuesta para nosotros. Así que la palabra de Dios nos ayuda en las pruebas. El segundo aspecto es versos 22 al 25, y es que la práctica de la palabra nos bendice en las pruebas. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago sigue insistiendo, y es que en medio de las pruebas debemos de vivir la palabra. La parte anterior, la sección anterior, nos recordaba que debemos de ser oidores. Pero Santiago da un paso más y dice, no solamente debemos oírla, para eso Dios nos ha dado dos oídos, dos orejas, sino que también debemos ser hacedores de la palabra, debemos de vivir la palabra. No solamente es conocer lo que la Biblia dice, pues que si un hermano se muere, va a la presencia del Señor, que Dios nos sustenta en todo momento, a pesar de las dificultades económicas, que Dios cuida de nosotros, aunque estemos pasando por dificultades, que Dios es nuestra fortaleza cuando estamos pasando por debilidades. Así que en medio de las pruebas, Santiago dice, no solamente es haber escuchado esa palabra, sino también vivir la palabra. El verso 22 comienza diciendo, pero sed hacedores de la palabra. Es un verbo en imperativo, es decir, es un mandato. No es una opción que nos está dando a nosotros, es un mandato. Y dice, y no tan solamente oidores. Y a los oidores, a los que solamente oyen, dice, engañándoos a vosotros mismos. Así que solamente oír la palabra de Dios no sirve para nada. Hermanos, de nada sirve escuchar día tras día a la gente enseñando la palabra de Dios. De nada sirve si lo que yo escucho no lo llevo a la práctica. Si solamente me quedo con qué bonito fue el sermón esta noche. Qué bonita fue la reflexión por la mañana. De nada sirve. Eso, Dios lo que dice es que nos estamos engañándonos a nosotros mismos. Él dice que debemos de ser hacedores. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Las pruebas, debemos recordar que son fruto de nuestras concupiscencias. Y recordemos que las concupiscencias eran los deseos íntimos más profundos que teníamos. Nuestros deseos personales. Entonces está diciendo que no solamente basta con oír, sino que para poder superar esos deseos íntimos, esas pruebas, debemos de ser también hacedores. Dice que esto es semejante a una persona que mira al espejo, se ve y después de haberse mirado al espejo se va como si nada pasó. Hermanos, cuando por la mañana nos levantamos, lo primero que hacemos es ir al baño y mirarnos al espejo. A ver cómo está nuestra cara de dormida, a ver cómo tenemos los ojos, para lavarnos, los que nos toca rasurarnos, pues ver a ver dónde nos ha crecido la barbita, para pasarle ahí la cuchilla. Y eso es lo que él dice que es una persona oidora. Una persona que se mira al espejo, ve todo lo que tiene que arreglarse y no se arregla. En cambio, a la persona hacedora de la palabra es cuando uno se ve en el espejo y viendo esas dificultades, ve esa barbita que salió, ve esa cara de dormido, dice, bueno, me tengo que lavar la cara, me tengo que rasurar, me tengo que lavar los dientes, me tengo que peinar esos pelos que se me han quedado por la noche así tiesitos. Esa es una persona hacedora, porque se ve a sí mismo en la palabra de Dios y actúa para arreglarse. El oidor es el que se ve y dice, bueno, sigamos la vida como que aquí no pasó nada. Y lo malo es que cuando nos volvemos en oidores de la palabra, va a ser más fácil que nosotros caigamos en esas tentaciones y pequemos. Cuando vivimos la palabra, cuando la hacemos, entonces somos más conscientes de cómo es nuestra vida y actuamos de forma correcta. Hermanos, por eso dice, no seamos oidores, sino hacedores. El que hace se prepara para soportar y resistir las pruebas, la tentación. El que solamente escucha y no le importa, no se prepara ante las pruebas. Y esto nos lleva al punto de perseverar en la palabra. No solamente es escuchar el domingo y bueno, hasta el domingo que viene nos vemos, ¿no? Como conocemos, todo el mundo conoce gente como decimos en España, dominguera, ¿no? De domingo a domingo. Y el resto de la semana hacen lo que quieren. Esto es la parte que el Señor nos habla de que debemos de perseverar en la palabra para poder resistir correctamente las pruebas. Y miren lo que dice. Es el punto anterior todavía, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que persevera es bienaventurado. El que persevera es bendecido. El que persevera en la palabra, en los momentos de prueba, él va a ser bendecido. Así que Santiago
y todavía nos queda ver el último punto, el más breve, pero Santiago nos ha unido pruebas con sabiduría, nos ha unido las pruebas con perseverar, nos ha con comprender que las pruebas vienen de nuestros deseos y por lo tanto debemos de estar preparados. Y las pruebas, pues obviamente vienen, como vienen de nuestros deseos, debemos estar fundamentados en la palabra para poder responder correctamente. Hermanos, si lo quieren ver de esta manera, sabiduría más palabra es una vida piadosa de los cristianos. Santiago nos está llamando a vivir vidas piadosas. Y termina diciendo, versos 26 y 27, nos enseña acerca de la prudencia en las pruebas. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Santiago comprende que nuestro carácter es fruto de nuestra relación con Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hoy día hay un refrán que dice, Dios no es religión, es relación. La palabra religión está asociada o está relacionada con Dios. Así que la religión es una relación con Dios. Así que la palabra que Santiago está utilizando es una palabra correcta. La religión es una relación con Dios. Y dice, si alguno se cree religioso, es decir, si alguno se cree que tiene una relación con Dios, si hay alguno que se cree y dice, y no refrena su lengua, es decir, no tiene buen carácter, habla mal, se aira en las pruebas, se queja, dice, se engaña a su propio corazón, es decir, realmente está diciendo que es algo que no es realmente. Dice, la religión de tal es vana. Lo que está diciendo es que si nuestro carácter no va de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra durante las pruebas, nos está diciendo que ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está nuestra confianza con Dios? La relación con Dios, la intimidad con Dios, tiene que ver con confianza en los momentos de dificultad. Los hijos, cuando hablamos de que los hijos tienen relación con nosotros, es porque cuando hay dificultades, ellos creen que nosotros tenemos la respuesta. Aunque no la tengamos, pero ellos creen que nosotros sí la tenemos. Y ellos confían en nosotros. Y cuando hay dificultades, ¿qué dicen? Mi padre puede. Y vamos a seguir adelante. Cierran los ojos, te agarran de la mano y se echan a caminar. Y tú ni sabes para dónde vas a ir. Pues justamente con el Señor dice lo mismo. En los momentos de dificultad dice, afiánzate en la palabra de Dios. Porque si hablas de más, si te airas por culpa de una prueba, porque te quejas de que Dios te ha enviado una prueba y eso te enoja, lo que Santiago te está cuestionando o nos está cuestionando a nosotros es dónde está tu confianza con el Señor. Por eso lo dice, si alguno se cree religioso, es decir, que tiene una relación íntima con Dios y no refrena su lengua, no sabe callarse, no sabe buscar cuál es el propósito de Dios a través de esa prueba, se engaña su corazón y su relación con el Señor es vana. No tiene relación con Dios. Debe de buscar, mejorar y profundizar en esa relación con Dios. Nuestra madurez y nuestro carácter
se va a evidenciar en cómo respondemos nosotros ante las pruebas. A medida que vayamos madurando con el Señor en la palabra, nuestra respuesta va a ser de acuerdo a la palabra. Seremos oidores y hacedores. Pero no seremos oidores que hablan rápido y se quejan rápido. No, esperaremos qué es lo que dice el Señor. Santiago termina hablando acerca de la vida práctica. Y con esto va a unirlo con el siguiente tema, con el siguiente bloque, que es a partir del capítulo 2. Y habla de la vida práctica. El verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Lo que está diciendo es que el verdadero cristiano se preocupa por evidenciar quién es el Señor en su vida, cuáles son los frutos. Habla poco, escucha mucho y pone en práctica lo que ha escuchado. Así que el Señor, en este final del primer capítulo de Santiago, nos llama a ser hacedores de la palabra de Dios. Nos llama a poner en práctica la palabra de Dios cuando estemos pasando por pruebas. No solamente es escuchar y decir qué bonito y ya me voy y me olvido. No es quejarse, Señor, ¿por qué? No. Sino si realmente tenemos esa intimidad con el Señor, es esperar a que el Señor obre durante las pruebas. Y mientras tanto, nosotros cumplir y obedecer lo que el Señor nos dice. Las pruebas miden nuestra madurez. Y el cómo respondamos, cómo hagamos, cómo vivamos la palabra de Dios en esas dificultades, va a ser o va a darnos la medida de cómo es nuestra relación con el Señor. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos llamas a obedecer. Tú nos llamas a vivir tu palabra en los momentos de dificultad. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes y nos des el carácter y la fuerza para poder hacer lo correcto. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.